Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Hoy estamos transitando el capítulo 13 y nos vamos a zambullir como nunca en la rosca política local, porque la Argentina va entrando de a poco en el modo electoral y la economía sigue mostrando sus contradicciones. Baja de la inflación, pero poder adquisitivo golpeado. Además, votó Chaco, votó Salta, votó Jujuy, votó San Luis y vota la ciudad autónoma de Buenos Aires, todo en el medio de enfrentamientos cada vez más fuertes entre la Libertad Avanza y el PRO. Y siguen las esquirlas por la caída del proyecto de ley de ficha limpia. Ay, se pudrió todo realmente. Y entre tanta interna política, sobre el final les tengo un dato de color que los va a sorprender. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y este capítulo tan variado de Los Pasillos del Poder no puede no comenzar sin hablar de inflación. Se especulaba mucho con qué iba a pasar después de aquel 3,7% del índice de precios al consumidor del mes de marzo, que recordarán se dio justo en el mismo día en el que el gobierno de Javier Milei anunció una tripleta de medidas. Por un lado había dicho que cerraba su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, por otro lado, flexibilizó el cepo sobre todo para nosotros, las personas humanas, y por último instauraba ese esquema de bandas cambiarias con un dólar flotante entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Ese mismo día, insisto, conocimos que la inflación de marzo fue 3,7% y las especulaciones estuvieron a la orden justamente del día para distintos especialistas que decían que producto de la instauración de las bandas cambiarias podía llegar a haber una inflación durante por lo menos un trimestre de entre el 4 y el 7%. Más no. Tengo que decirles que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, difundió esta semana que el índice de precios al consumidor de abril fue 2,8%. Hay que decirlo, una desaceleración importante que no tuvo nada que ver con los pronósticos que después fueron corrigiendo algunos economistas prestigiosos a lo largo de las últimas semanas, pero que al principio, después de todo lo que les contaba, habían avisorado números más difíciles. Si hacemos la cuenta fina, los precios acumularon 11,6% en el primer cuatrimestre de este 2025 y 47,3% en los últimos 12 meses, siempre según el INDEC, lo cual también es una baja importante, sobre todo si la comparamos con el final del gobierno de Alberto Fernández. Hay que decir que el 2,8% de inflación, como todos los meses, es un promedio, por ende hay ítems que suben más y hay ítems que suben menos que el promedio. Bueno, la división de mayor aumento en el mes de abril fue restaurantes y hoteles con 4,1% de inflación, mayormente por alzas en los alimentos y bebidas que se consumen fuera de nuestra casa. El segundo ítem que más creció, también por arriba del 2,8% de promedio, fue recreación y cultura con 4%, en este caso por los incrementos en servicios recreativos y culturales, y también subió arriba del promedio prendas de vestir y calzado, cuando no, con 3,8%. Hay que decir que el capítulo que dentro de toda la estadística del INDEC vinculada a la inflación registró la mayor incidencia en todas las regiones de Argentina, es decir, la que tuvo más peso a la hora de componer los números del último mes, fue alimentos y bebidas no alcohólicas, sobre todo por los avances de precios, ustedes lo notarán, en carnes y derivados, en la leche y en algunos productos lácteos como por ejemplo el pan, los cereales y, cómo no destacar, los aumentos en los huevos. ¿Cuáles fueron los ítems que subieron menos que el promedio? Bueno, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió apenas 1,9%, transporte 1,7% y equipamiento y mantenimiento del hogar 0,9%. Destaco los dos primeros porque tiene que ver con un gobierno de la Libertad Avanza que empezó a tener los precios más amarrados y a no aumentar tanto como había prometido en el inicio de su gobierno, ya por ejemplo en principios de 2024, porque sabe que si suelta esos precios regulados, la inflación se va verdaderamente al demonio y es lo último que quiere el gobierno en un año electoral como este. Quiero destacar también que la que se llama la inflación núcleo, los precios más libres, porque no contemplan los valores estacionales ni los valores regulados por el gobierno, se mantuvo igual al mes pasado. Esto el gobierno lo lee como positivo porque quiere decir que la inflación núcleo no se aceleró después de la salida del cepo. ¿Cuál fue la reflexión oficial? Bueno, según un comunicado del Ministerio
Ministerio de Economía, el resultado de este 2,8% de inflación en abril se explica por lo que llamaron la combinación de superávit fiscal, cantidad de dinero fija, ellos dicen no estamos imprimiendo, y el tipo de cambio libre que, dice ese comunicado, van a profundizar el proceso de desinflación que viene observándose desde el año pasado. Y se preguntarán cuál fue la reflexión de Javier Milei, de nuestro presidente. Bueno, fue rara porque festejó, puso en su cuenta de X, siempre muy estruendosa, "Vamos Toto", por Luis Toto Caputo, y escribió: "Les recuerdo que varios sicarios con micrófonos y econochantas decían que la tasa de inflación del mes de abril saltaría a niveles del 5 al 7%. A los que tengan ganas de divertirse, les propongo que vayan y armen el archivo de Mandriles". Otra vez la obsesión con la cola de nuestro Javier Milei. Es raro, digo como una reflexión personal, ese "vamos Toto", porque en el fondo, si bien hubo una desaceleración, estamos de alguna manera celebrando, entre comillas, una inflación de casi el 3%. Quiero dejar asentado, para ser justo, que el presidente vaticinó en los últimos días que con una economía como la que tenemos ahora, para mitad del año que viene, es decir, mediados de 2025, en la Argentina no va a haber más inflación. Lo dejamos dicho, a ver si cumple. Con la inflación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo informa otros números importantes, por ejemplo, los números de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria, que son siempre la línea que marcan la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Bueno, un hogar compuesto por 2 adultos y 2 menores tuvo que juntar 1.110.063 pesos para no ser pobre y 502.291 pesos para no ser indigente. Las jubilaciones y pensiones, por otro lado, del ANSES van a tener en junio recién un reajuste, va a ser del 2,78%, en línea con la variación que tuvo en abril el índice de precios al consumidor según la medición del INDEC, y con esa suba el haber mínimo va a pasar de los actuales 296.000 pesos a 304.000 pesos. Pero si se confirma este bono, que está congelado ya desde hace muchísimos meses, de 70 lucas, el ingreso mínimo neto va a ser de, te lo digo concretamente y con todos los números, 365.582 mangos. Esa es la jubilación mínima, la que cobra la mayor parte de los argentinos. ¿Qué problema tenemos ahí, por favor? Te estarás preguntando, y en este capítulo de Los Pasillos del Poder los estoy llenando de números, pero creo que cada tanto es necesario hacer una puesta a punto. ¿Cómo están los salarios y nuestro poder adquisitivo en este contexto? Bueno, el INDEC también difundió en estos últimos días que los salarios crecieron un 3% promedio en marzo. En marzo, porque la cifra de los sueldos viene atrasada en la estadística. Síganme con esto un segundo, no le den bola a nada de lo que está alrededor de ustedes y concéntrense precisamente en lo que les voy a decir. La cifra de salarios que crecieron 3% promedio en marzo es 0,7 puntos menos que la suba de precios de ese mes, el mes con el que hay que comparar la inflación de marzo. Vale decir que se quedaron atrás de la inflación. Así podemos decir que los sueldos del sector privado registrado, los que están en blanco, como se dice comúnmente, crecieron 2,2%, los del sector público 3,3%, es decir, perdieron contra el índice de precios al consumidor, y solo ganaron los del sector privado no registrado, que subieron sus sueldos un 5,1% arriba de la inflación, pero, atención, porque hay un pero importante, todavía ellos no recuperaron lo que perdieron durante el año pasado. Por ende, el no registrado, el que justamente no tiene aportes previsionales, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo, el más golpeado del sistema, todavía la está pasando bastante mal. En este contexto, y les juro que no los abrumo más con números, pero lo quiero dejar asentado, el gobierno ya fijó por decreto, porque la negociación no fue nada buena, el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil en la República Argentina. En mayo es de 308.200 pesos. No sé si hay mucho para agregar. Y en este contexto, el gobierno quiere que los que tengan dólares debajo del colchón los saquen justamente de esa guarida y los empiecen a usar en la economía real. Esto ya se los adelanté en los últimos episodios de este podcast. Ustedes saben que se está trabajando, sobre todo desde el Ministerio de Economía, para estimular el uso de esos dólares. Dicen las estadísticas más serias que hay entre 200.000 y 300.000 millones de dólares de argentinos no declarados, canutos en algunos casos bastante
bastante grandes que pueden estar, como decíamos, en un colchón, en la caja de seguridad o en cuentas en el exterior, pero el gobierno sigue enredado con la cantidad enorme que necesita de resoluciones para que esto funcione de una manera más o menos aceitada y que no te venga a buscar después Arca o peor, la policía por haber utilizado dólares que alguno podría sospechar en algunos casos fueran del narcotráfico o de algún ilícito. Dicen desde La Libertad Avanza que este anuncio está preparado y de hecho lo iban a tirar en el medio de los cierres de campaña de la elección porteña. Ahora vamos a hablar de eso, pero a último momento ese anuncio se suspendió y quedó, creo yo, para los próximos días. Hablé de inflación, hablé de salarios, hablé de los canutos que algunos argentinos tienen debajo del colchón y tengo que hablar, para cerrar este capítulo más vinculado a la economía, de lo que está pasando con el consumo. La salida del cepo, como venimos contando, a mediados de abril, es verdad, implicó un antes y un después para el consumo. En este caso tengo que decir que la tendencia de crecimiento que las ventas venían mostrando, al menos durante el primer trimestre del año, se frenaron un poco, se ralentizaron en los últimos 15 días del mes pasado y siguen a ese ritmo todavía menor. De hecho, hay un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que publicó un informe que dice que los números mensuales están marcando una desaceleración. En la comparación, por ejemplo, entre abril y marzo de este año, 2025, las ventas cayeron 1,8%. Por eso, en estas semanas había y hay mucha expectativa en lo que se llama el hot sale, porque el sector de la indumentaria, por ejemplo, tiene ventas súper caídas. El sector de electrodomésticos es otro sector que no le encuentra la vuelta para que las ventas terminen de consolidarse. Y hay sectores importantes, como por ejemplo los shoppings, que vienen reconociendo, sin hacer demasiado ruido, que hay un freno en las ventas en todos sus edificios. Y paso ahora al modo electoral de la República Argentina. Siempre les recuerdo la fecha. Votamos para renovar el Congreso, la mitad de diputados y un cuarto del Senado el domingo 26 de octubre. Pero este domingo 18 de mayo se vota finalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y juegan absolutamente todos. Silvia Lospenato, por supuesto parte del esquema del PRO y mujer muy vinculada con Jorge y Mauricio Macri, pidió el voto como una suerte de defensa precisamente a la gestión porteña amarilla, que es todo lo contrario a lo que dijo Manuel Adorni en su acto de cierre en Recoleta, en el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, acompañado de Javier Milei. Tengo que hacer un freno ahí en ese cierre particular, porque ya era llamativo todo lo que estaba sucediendo cuando incluso los militantes se iban acercando al lugar donde se hizo este acto. Escuchen a los militantes. Sí, se le canta justamente a la casta, pero algo de la casta pareció aparecer precisamente en ese cierre porteño de Manuel Adorni. No quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que no quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima no querían dar. Están rebolados esto. ¿Quién? Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de no quién más, dice que no quieren dar 20 lucas. Están rebolados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas? ¿Y usted cobró? 10, no, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no? Sí. No querían dar 10 lucas, no. ¿Cómo va? Buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Sí, nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. O sea, tiene plata pero no nos quieren pagar, ese es el tema. Por lo que pude averiguar para los pasillos del poder, estos pibes que ahí decían haber recibido una promesa de dinero para ir al evento de La Libertad Avanza en territorio porteño, vienen de Merlo y responden a un operador político que antes era peronista y ahora se cambió justamente de sector político y responde a los libertarios. Y esto demuestra que de alguna manera es difícil hacer política en la Argentina, porque mientras se denuncia a la casta para llenar algunos lugares, muchos políticos, aunque sean nuevos, terminan apelando a estas redes bastante extrañas de movilizaciones de personas. Vamos a lo que pasó en el escenario, y ahí Javier Milei, apuntalando la candidatura de su vocero, de Manuel Adorni, volvió a tirar con de todo al espacio comandado por Mauricio Macri. No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados,
porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final. Empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por San Vaca, porque es una vaca que vivió siempre del Estado. Y un bonus que tuvimos en este acto público es escuchar nuevamente, porque se la conocemos poco, la voz a Karina Milei, a el jefe, a la secretaria general de la presidencia y la hermana, por supuesto, de nuestro presidente, que no solo dijo algunas palabras, sino que también se animó a cantar. Esto es para los que creían que Argentina no iba a poder ser libre, y está siendo libre porque estamos llevando estas ideas, porque la verdad que Javier Milei taló la idea de la libertad y cada uno las estamos llevando a cada rincón del país, a cada lugar de la ciudad de Buenos Aires, y fueron demostrando que se puede vivir en libertad. Por eso quiero agradecer a este gran equipo que desde cero empezamos y acá estamos. Y el domingo vamos a llevar las ideas de Javier Milei a la ciudad. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. El domingo la ciudad se tiene que teñir violeta. Tenemos que apoyar a Manuel Adorni, que es el candidato de Javier Milei en la ciudad. Es la voz del presidente en la ciudad para que sigan las ideas de la libertad. Bueno, cada candidato a la legislatura porteña, recuerden que es una elección municipal que renueva 30 de las 60 bancas justamente de, para que se entienda, el Congreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es una elección que por los nombres que juegan claramente se nacionalizó. Tuvo el cierre de campaña de Leandro Santoro por el peronismo, radicalismo, kirchnerismo, una mezcla extraña. Tuvo el cierre de Horacio Rodríguez Larreta, tuvo el cierre de Ramiro Marra, de Lucil Levy, de Caruso Lombardi, de Yamil Santoro y otros tantos que conforman las 17 listas que se enfrentan en la capital federal. Por supuesto que el resultado va a ser muy importante para todos los espacios políticos, pero no solo hay que mirar quién salió primero, sino que también entre el segundo y el tercero hay algunos datos relevantes a nivel político para extirpar. Por ejemplo, más allá de mirar quién saca la mayor cantidad de votos, ¿quién sacará más que el otro cuando hablamos de La Libertad Avanza y el PRO? Les puedo asegurar que más que mirar quién salió primero o quién juntó más cantidad de sufragios, entre los dos van a estar mirando a ver quién le ganó al otro, y para el PRO va a ser importante ganarle a La Libertad Avanza y para La Libertad Avanza va a ser importante ganarle al PRO. Y esa diferencia va a marcar cuánto poder queda para uno u otro espacio político a la hora de negociar si hay acuerdo o no en la provincia de Buenos Aires, cosa que parece difícil porque escuchás las declaraciones, por ejemplo, de Mauricio Macri y son fuertes. Él viene diciendo que los libertarios, los violetas, le quieren comprar a sus dirigentes. Me da la sensación de que todo lo que tenían precio ya lo compraron. Porque acá no hay gente con peso, gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, la vamos a encontrar, la vamos a tener. Le respondió al expresidente de la República Argentina, Sebastián Pareja, que es el armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que responde a Karina Milei, que jugó fuerte y tiró una ironía tremenda sobre los dirigentes amarillos que están saltando del barco. Creo que nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina, él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el balotaje, en noviembre del 23, yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso, en ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no se regalaban. Sí. Se regalaban porque querían estar con ustedes. Sí, y no los fuimos a buscar. En este contexto, y cierro este capítulo así, la verdad parece difícil que haya un acuerdo entre libertarios y miembros del PRO en la provincia de Buenos Aires, pero quizás el temor a que Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, aunque estén peleados y todos los suyos puedan salir primeros en la provincia de Buenos Aires, los haga generar un nuevo capítulo de esa frase de Jorge Luis Borges que dice: no los une el amor, sino el espanto, y que terminen yendo juntos cuando haya novedades, por supuesto, van a pasar por acá.
Rápidamente les digo, porque se los había adelantado, que ya votó Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. Quiero destacar el caso de Chaco porque fue el único lugar donde el gobernador de origen radical, Leandro Sdero, se alió a La Libertad Avanza, y la verdad que aliarse le garpó, porque esa alianza cosechó un 44% de los votos y dejó segundo y muy golpeado al ex gobernador de origen peronista, Jorge Coqui Capitanich, que sacó 35% de los votos. Es también curioso el caso de Salta. Allí el gobernador Gustavo Sáenz, que no se alió con La Libertad Avanza, se quedó con 11 de 12 bancas en el Senado local y 22 de 30 en la Cámara de Diputados local, pero vio cómo La Libertad Avanza le dio un batacazo en la capital de esa provincia. Por ende, marca que La Libertad Avanza, como sello partidario nuevo, puede de alguna manera juntar algunos votos sueltos, aún no estando en alianza con nadie. Están bien para seguir de cerca. Y en los pasillos del poder no podemos dejar de hacer una mención a lo que pasó alrededor de la caída de Ficha Limpia, esa votación a la cual ya hicimos referencia, que necesitaba 37 votos para ser aprobada y faltó uno porque se cayeron los dos misioneros que responden a Carlos Rovira, el ex gobernador de Misiones, que hasta acá viene jugando muy cerca de los libertarios. La sospecha es que Javier Milei llamó a Rovira, o alguien cercano a Javier Milei llamó justamente a Rovira para pedirle no darle los votos al proyecto de ley de Ficha Limpia. Sin embargo, Javier Milei, con la periodista Mariana Brey, dijo que no tuvo nada que ver y hasta mostró su propio celular. Por eso yo lo dejé fijo en mi tuit, pero quiero que chequees además. Ahora, si es mentira y Rovira... Acá están los contactos. Chequear si está Rovira. A ver si está. No quiero ver toda su agenda tampoco. No importa, a mí no me importa eso. Sí, no, bueno, acá no se ve. No veo nada de eso. No, está bien. Bueno, más allá de esta pantomima, porque de hecho Javier Milei tiene otro celular como cualquier presidente, o podría haber llamado a Rovira desde otro teléfono, o podría él mismo no haber hablado directamente con Rovira, sino que algún asesor lo haya llamado. Jugó fuerte en esa nota en Telefe y planteó esto, que podría haber habido un acuerdo entre Mauricio Macri y, escucha bien, Cristina Fernández de Kirchner. Qué interesante, porque también está de hecho, la propia Los Penato, digamos, ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo que firmaran para que no se cayera el proyecto, para estar seguro que el proyecto que se firmara previamente. Claro, que firmaron un compromiso, porque si vos firmas un compromiso y después te das vuelta... Ya estás más... es otra historia. Y estás más sucio que una papa. Okay. Ellos no firmaron. ¿Y quién no quiso firmar? Está la declaración después de Tagliaferri que dice, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada. Con lo cual... ¿Sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Bueno, le consulté por esta teoría mileísta a Silvia Los Penato, la candidata de los Macri para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad, se me rió en la cara. Ridículo, rosa el ridículo semejantes aseveraciones. O sea, sobre todo esto de decir Macri y Cristina se pusieron de acuerdo para dañar a La Libertad Avanza, ¿ya te parece demasiado? No. Te reís, me mata que te reís. Sí, es que me río porque ya creo que, bueno, listo, asuman su responsabilidad, se comprometieron con los argentinos a sacar la ley de Ficha Limpia, no cumplieron, porque no pudieron, no quisieron, no supieron, pero defraudaron a los argentinos, defraudaron la confianza del mundo en la Argentina. Mauricio Macri no se quedó atrás y directamente dijo algo así como que Milei, al plantear esto, bastante descabellado por cierto, está medio gagá. Para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar, y la verdad que bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza. Toda esta situación alrededor
corredor de Ficha Limpia hizo que Silvia Los Penatos estuviera a punto de renunciar a la política. Sí, bajarse del juego del Congreso y las elecciones y del PRO en general. Me lo reconoció a mí mismo para los pasillos del poder de esta manera. No es una exageración, pero fue una reacción del momento de la frustración, ¿no? ¿Pero dijiste así? ¿Dijiste dejo la política? Lo que dije exactamente es ¿para qué sirve tantos años de esfuerzo si la corrupción va a ganar siempre, si la impunidad va a ganar siempre? Ellos son más poderosos que nosotros. Pero después de que lo dije, reflexioné, hablé con gente, te diría inclusive muchísimo más valiente, gente que ha denunciado a la corrupción y ha sufrido las consecuencias. Hablé con víctimas de la corrupción, gente que ha perdido familiares producto de la corrupción. Hablé con los padres organizados que me decían, nosotros también cuando dábamos la batalla para abrir las escuelas y no se abrían, queríamos bajar los brazos y no los bajamos. Y con tantos vecinos de la ciudad que me dicen, Silvia, creemos en vos, te vamos a acompañar, no nos abandones, nos baje los brazos, que no tengo ningún derecho a bajar los brazos con esta lucha. O sea, que no te bajás de la política pese a lo que viviste en estos días. No, creo que van pasando los días y todavía me refuerza más mi voluntad de liderar una política diferente. Ahora bien, una cosa es que Silvia Los Penatos lo cuente de esta manera y otra cosa es que Macri haga su propio relato de cómo Silvia Los Penatos quería dejar la política a tal punto que ella le hizo una cara en una nota en Todo Noticias como diciendo, bueno, deja de contar tantos detalles. Me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿en serio? Sí, pero deja de contar eso. Deja de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. ¿Por pero qué ese momento, deja de contar eso? No, porque ella siente que no puede permitirse tener un momento. Y la verdad que cuando uno lucha tanto y le ve que de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear. Y uno tiene esa querías gana ir a la miércoles. Lo último que tengo para contarles, por supuesto ustedes lo saben, murió José Pepe Mujica a sus 89 años, el expresidente de Uruguay, que no fue despedido por el oficialismo, no hay un tuit de Milei, no hay un comunicado de la Cancillería, y lo único que supimos es que Daniel Parisini, el gordo Dan, escribió un posteo diciendo uno menos por su pasado guerrillero, por supuesto. Bueno, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sintió la necesidad de ir a Uruguay y hablar del gordo Dan. Nos vinimos para acá para poder despedirlo a Pepe y acompañar al pueblo uruguayo, quiero decir también porque ustedes seguramente lo han visto, alguien que es prácticamente un vocero, parte del gobierno, es un tuitero, pero bueno, en los políticos del tipo de Milei no se distingue a veces qué lugar ocupan y bueno, muy influyente en el gobierno, ha echado ministros esta persona y le faltó el respeto a Mujica, lo deben haber visto, y bueno, yo vengo en mi nombre, en el del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, a pedir disculpas también, ¿Quién te le dio retweet a esa publicación? Le dio retweet, no sabía, recién estaba preguntándome si puede haber sido tan irrespetuoso también el presidente de la Argentina, así que yo la verdad que pido disculpas en nombre por lo menos de una porción, yo creo que enormemente mayoritaria de la Argentina, porque aún el que puede haber votado Milei o qué sé yo, no creo que le resulte interesante o le resulte algo encomiable y menos todavía plausible que un presidente de la nación, ocupando un lugar tan importante del país, celebre prácticamente la muerte de un líder político de la región. Para ser justo, quiero contarle que por ir a Uruguay, Axel Kicillof recibió algunas críticas políticas, sobre todo del sector libertario. Por ejemplo, La Derecha Diario escribió: en el medio de toda la crisis que hay en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof decidió irse a Montevideo a despedir a un guerrillero. Y les había prometido para el final un dato de color que pasó de largo entre tanta nota de 5 o 6 horas que da nuestro presidente Javier Milei. ¿El libertario va a hacer una obra de teatro? Bueno, sí, y no quería que pase de largo. Empezamos a ver que tenía muchas reproducciones en YouTube y que digamos y que en el Twitter caminaba bien todo. Entonces que ahí hicimos la obra de teatro. Vamos a hacer otra. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer otra. ¿Presidente? Que se llama, sí, vamos a hacerla, que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, y va a haber un tribunal y un juez, van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de Estatua de la Libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. Necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos
casi todo armado, pero... Y nada, después hay que ensayar y todo. Y estamos también gestionando que la autorización para hacerla en el muro de Berlín. ¿Cómo en el muro de Berlín? ¿En el muro? ¡Claro! ¿Allá? Claro, y sí, ¿dónde va a ser? ¿En el muro de Berlín? ¿Dónde carajo querés que llegue? En Berlín, boludo. Te quedaste impactado, impactada, ¿no? Como decía, lo quería dejar asentado. Así llegamos al final de otro capítulo de Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro país. No se olviden de seguirnos, de activar la campanita y si les gustó, recomendarlos. Soy Nacho Girón y nos encontramos la semana que viene.